Muy buen día, Pablo. Un gusto conversar con ustedes esta mañana, después de un tiempito ya que no Sí, sí. estábamos. Es más, ayer le íbamos a invitar a la casa nueva y todavía estamos en obra. Entonces no, la vamos a tener que hacer saltar algunos tablones. Por ahora no. Además, usted Bueno, ya está en la segunda mañana, ¿no? Porque sigue con la rutina de arrancar tempranito y la caminata matinal, sí. sí, eso sigue. Ahora le estoy incorporando un volver caminando también a la noche para descargar un poquito las tensiones. Siempre la caminata es algo muy bueno para la salud, así que disfruto un poquito de Viedma, que es tan linda. Bien, yo me lo preguntaba por el frío, sobre todo, ¿no? Porque ahora está bastante complicadito para salir. No, pero somos patagónicos, no tenemos miedo al frío, al contrario, nos gusta gozar del clima en todas las estaciones del año, así que aparte ahora ya, hoy estoy en Viedma, mañana ya voy a irme para Bariloche y allá está toda la nevada, así que hay que ir acostumbrándose a todos los climas. Sí, ni hablar. Bueno, hoy a la mañana cuando decía esta posibilidad de diálogo, contaba que sobre todo había estado charlando con diferentes personas, de empleados públicos, comerciantes, y se daba una especie de consulta masiva. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Porque por ahí uno ve que el gobierno de Río Negro va firmando convenios por millones de pesos, llámese por esto de la Federación de Fruticultores, seguimos con el proyecto de hidrógeno verde, hoy por hoy se va peleando esta cuestión del incremento salarial, si se puede. Entonces, como el panorama, una buena relación con el gobierno nacional, el panorama es tan disperso que por ahí la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es la realidad y cómo estamos en la provincia? Y mucho tiene que ver con lo económico. Sí, la realidad es sumamente compleja porque el contexto macroeconómico nacional es sumamente complejo. Es decir, no hay ninguna localidad o ninguna provincia que pueda ser una isla frente a un desafío tan fuerte como tenemos hoy, con una inflación creciente que no logra estabilizarse o enfriarse, una economía que está muy, digamos, volátil, ¿no? Depende de distintos factores. El gobierno nacional, ha tenido momentos muy complejos también desde lo institucional, con la renuncia del ministro de Economía. Bueno, todo esto nos está afectando. Afortunadamente también tenemos mucho a favor, porque hay una fuerte actividad económica en la provincia, tenemos índices de empleo privado y registrado en blanco muy altos, entonces esto nos está hablando de que más allá de que el salario se ve estresado, porque cada vez que la familia van al supermercado encuentran un crecimiento de precios, pero hay trabajo, hay actividad económica. La cordillera está con muchísimos turistas, una temporada extraordinaria. San Carlos de Bariloche es el principal aeropuerto por cantidad de pasajeros del país después de Aeroparques, es decir, ha ganado posiciones y ha logrado tener un fuerte atractivo en la provincia de Río Negro. Es decir, todos estos elementos conviven, ¿no es cierto? Entonces tenemos una crisis muy fuerte y a la vez tenemos otros factores que son positivos. Mientras tanto, el Estado busca seguir brindando los servicios con una economía golpeada, porque la economía del Estado rionegrino está golpeada en virtud de que nosotros hemos decidido tener un tope en cuanto a los ingresos, hemos puesto un tope a los impuestos este año, el año pasado, con la ley de impuestos que se aplica este año, hemos controlado y tenemos un índice de ingresos que no va al ritmo del crecimiento de los gastos. Entonces, están todos estos elementos conviviendo, ¿no? Por ahí, a ver, cuando uno hace un tiempo, en mayo la vimos en Barcelona, y cada vez que se habla de hidrógeno verde estamos hablando de un proyecto gigante. Sí. Toda esta macroeconomía, ¿complica ese proyecto que parece ser el proyecto más ambicioso que tiene la provincia de aquí en adelante? No, la macroeconomía no, porque es un proyecto que se inicia ahora, que está en marcha, que se está trabajando
pero que es de mediano y largo plazo, entonces tiene una mirada un poco más larga. Lo que complica nuestro proyecto de hidrógeno por allí es la dificultad de lograr acuerdos políticos en el Senado y en diputados, porque ahora necesitamos una ley que le ponga un marco regulatorio a la actividad, ¿no? Nosotros logramos por unanimidad sancionar una ley en la provincia de Río Negro, pero esto no está pasando a nivel nacional. Entonces, lo que estamos, digamos, o lo que condiciona un poco el avance a otro ritmo es la falta de este marco regulatorio. ¿Y los tiempos que estamos manejando en cuanto a hidrógeno verde son los tiempos que usted tenía previsto? Sí, aproximadamente teníamos esta etapa hasta fin de año con las tres cosas que están sucediendo. Por un lado, medición de vientos, se están instalando todas las torres de medición en distintas regiones de la provincia. En segundo lugar, la empresa está preparando su proyecto ejecutivo, es decir, tiene que ir a solicitarle al Estado rionegrino las distintas factibilidades una vez que tengan los proyectos ya en concreto. Y la tercera cuestión era la discusión de una ley nacional. Bueno, las tres cosas están sucediendo. Alberto Beretinec está llevando adelante un poco la consulta y la búsqueda de consensos para lograr un marco regulatorio a nivel nacional. Hace un ratito usted me decía y me hablaba del gobierno nacional y el cambio de ministro de Economía. Ha tenido palabras, le voy a decir, atractivas hacia la ministra de Economía usted. Y la pregunta es, digamos, ¿nosotros ya dependemos para pagar salarios del gobierno nacional? No tanto así, pero sí estamos solicitando un acompañamiento del gobierno nacional en virtud de que somos una provincia que no ha recibido aportes prácticamente, todos los aportes no reintegrables, los llamados ATN, ciertos aportes del Tesoro Nacional, que han venido a la provincia de Río Negro, han estado dirigidos a municipios o a particulares, personas que sufrieron, por ejemplo, por el contexto de los incendios, y muy poco al Estado provincial. Es decir, a diferencia de otras provincias, no hemos tenido este beneficio, creemos que le corresponde a la provincia de Río Negro, y como siempre, nosotros tenemos muy buena relación con el Estado Nacional, desde lo institucional, pero cuando tenemos que señalar diferencias, lo hacemos, y cuando tenemos que reclamar o dar discusiones en beneficio de los rionegrinos, lo hacemos. Este es el contexto. Nosotros estamos solicitando al Estado Nacional que realice un acompañamiento porque están expresadas las cuentas públicas en virtud de la situación que vive el país, ¿no? ¿Esos ATN van a gobiernos de un color diferente a Juntos? Perdón, no termino de entenderte la pregunta. Recién me decía que hay ATN que van en forma directa, a particulares o a municipios. Esos municipios son de... Sí. Perdón, a distintos municipios van en forma, pero no tanto por que sean contrarios al gobierno de Juntos, han llegado a todos los municipios, pero no, digamos, no vienen a contribuir al esfuerzo que hace la provincia, digamos. Bien. ¿No? La traigo justamente a la provincia. Arranco con un tema, Ministerio de Salud. El ministro Esgay debe ser uno de los ministros que más veces se ha dicho que renuncia o que ya se ha ido, siempre hasta se escucha de sus reemplazantes y todavía están en el cargo. Le quiero preguntar a ustedes cómo se lleva o cómo ve la cartera. La verdad que el conflicto que se tiene con los trabajadores es un conflicto que ya tiene su tiempo, pero bueno, en definitiva salud es mucho más grande, ¿no? La atención con los hospitales, una gran cantidad de convenios. Bueno, lo primero que quiero destacar es la proeza que ha hecho todo el equipo de salud, conducido por el ministro, pero con el protagonismo en los hospitales, en la sala de salud, con la pandemia. Es decir, confrontamos una situación, enfrentamos una crisis salud sanitaria mundial con un sistema de salud que dio respuestas absolutamente a todos los frentes que se abrieron. Entonces, lo primero que digo es, no nos olvidemos que estamos todavía atravesando una situación de pandemia,
porque la pandemia no ha terminado, tenemos todos alrededor nuestro casos de COVID todavía, con un proceso de vacunación extraordinario, es decir, esto es lo primero que hay que valorar. Después, por supuesto, hay mucho para mejorar. Yo creo que la pandemia también puso en evidencia esto, ¿no? Las falencias de todos los sistemas de salud del país y del mundo, porque este proceso de señalamiento de distintos aspectos que nos está haciendo el personal de salud en algunos hospitales es prácticamente idéntico a lo que se escucha en otras provincias o en otros países. Es decir, la pospandemia ha venido con distintos tipos de situaciones entre las cuales está las crisis que se produjeron dentro de los sistemas de salud. Esto no significa que los minimicemos o que los ignoremos, creo que son cuestiones con las que tenemos que ir trabajando y conviviendo también hacia adelante y buscándole soluciones. Sí o sí tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura, además del personal, y seguir invirtiendo en tecnología, porque es un camino que también se ha puesto en evidencia como necesario a partir de la crisis sanitaria. Bien, ¿hay algún tipo de posibilidad de cambio de ministro? Lo pregunto, así lo descarto. No tengo previsto cambiar ningún ministro, ni ministra, es decir, a veces se produce algún cambio porque se dan procesos donde hay cierto agotamiento, donde se han enfrentado situaciones y bueno, eso implica que se van produciendo algunos cambios, como pasó en educación, pero en realidad tenemos un buen equipo de trabajo, estamos muy consolidados, digamos, como equipo, y también depende de lo que plantee cada uno de los ministros o ministras en función de sus aspiraciones personales que por supuesto hay que considerar, ¿no? Bien. ¿Es imposible cumplir con el pedido de los profesionales de la salud, del gremio ASPUR? ¿Está enojada con el gremio, con la forma de actuar? No. Primero, no es un gremio reconocido, es decir, hay que entender que a veces las diferencias que se observan tienen que ver con una cuestión de legalidad, ¿no es cierto? Entonces, no de humor o no de amistad o de, qué sé yo, de vínculo con la gobernadora, por decirlo de alguna manera, sino que tienen estatus legales distintos y esto hace que nosotros tengamos que, darle marcos diferentes. Esta es una primera cosa. Después, hemos otorgado aumentos salariales que en algunos casos, en el personal de salud, están tocando el 56% de aumento en 6 meses. Es decir, con las distintas negociaciones, reconocimientos, se ha producido un aumento muy importante. Perdón, tomo un traguito de agua. No, todo bien. Sobre todo, yo le hago el soporte de acá, no hay ningún tipo de problemas. Entonces, digamos, las aspiraciones pueden ser infinitas, los recursos no lo son, ¿no? A ver, en esa cuestión no me quiero ir sin... A ver, antes de que arrancaran las vacaciones, UNTER, otro de los gremios, anunció de no ponerse de acuerdo en paritarias, no comenzarían las clases. ¿Ese otro tema cómo estaría? Bueno, las paritarias entraron en un cuarto intermedio por una sencilla razón. Se reunió, digamos, el equipo de gobierno con los gremios la semana pasada. Estábamos en un contexto donde no sabemos cuáles son las variables, cuáles son los precios, cuál va a ser la inflación, en un contexto muy difícil para tomar decisiones. Por eso se optó por un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, que se reunirán nuevamente en el marco de la función pública y de las paritarias. Iremos buscando los puntos de encuentro como se hace siempre, es decir, ver cuáles son las aspiraciones de los gremios y cuáles son las posibilidades que tenemos como Estado de afrontar un crecimiento en la masa salarial. La masa salarial es, digamos, el gasto
o la inversión, depende cómo se mire, de mayor impacto a las arcas públicas, ¿no es cierto? Entonces, cualquier modificación en ese ítem, evidentemente, impacta fuertemente y, hay que hacerlo con gran conciencia para seguir cumpliendo las obligaciones del Estado, para poder seguir pagando los salarios en tiempo y forma como lo venimos haciendo. Las últimas, aprovecho a hacerlo bien en lo político. Mi impresión, hace aproximadamente 35, 40 días, la situación parecía que estaba mucho más complejo en la provincia. Ahí se dijo, y acá al decirlo ya por radio lo transformo en información, que había tenido un encuentro usted con el senador Alberto Bretinec y que se habían limado las diferencias, y eso tenía que ver con el anuncio suyo de que no iba a compulsar por una renovación de mandato en la gobernación. ¿Eso es cierto? A ver, no recuerdo con exactitud, nos hemos visto, sí, con el senador, y hemos hablado por teléfono también en función de distintos temas puntuales. Siempre hemos mantenido un buen diálogo y un buen trato, y algunas veces hemos tenido diferencias, como es normal en cualquier espacio, y también distintas perspectivas. A veces tengo diferencias también con los ministros, a veces los ministros tienen diferencias entre sí, es decir, no hay un pensamiento único en la provincia de Río Negro ni en Juntos Somos Río Negro. Sí tenemos una forma de hacer política que es con diálogo, una forma de hacer política que es sin confrontación, sin grieta, buscando el objetivo de satisfacer la mirada del conjunto y no tanto las miradas individuales. Esa metodología nos está dando resultados, es decir, es la forma de superar las distintas miradas sobre los temas, los problemas, las soluciones, los proyectos, ¿no es cierto? Con Alberto, en ese sentido, puedo decir que hemos mantenido ese diálogo, que estamos buscando ambos lograr el objetivo de tener una ley nacional de hidrógeno, que entendemos va a ser un proyecto de gran impacto para el futuro de la provincia. Estamos hablando también con otras agendas en función de los distintos temas. Bien, la realidad, vuelvo a preguntar, ¿usted le dijo que no se iba a presentar como candidata a gobernadora? Yo le dije lo mismo que estoy diciendo en todos lados, es decir, no tengo diálogos privados ni diálogos públicos en este sentido. No voy a confrontar, porque me parece que el ejemplo de confrontación que estamos viendo a nivel nacional con las aspiraciones de cada uno de los sectores es lo que no deseamos para nuestra provincia. Nosotros vinimos a construir un proyecto, y este proyecto tiene que hacerse desde el consenso. Entonces, la no confrontación es una forma. Sobre el escenario electoral hablaremos a fin de año, porque es muy adelantado. Creo que es un error de las distintas fuerzas estar adelantando el escenario electoral cuando tenemos problemas tan serios que enfrentar. Hoy no podemos estar seguros de cómo va a estar nuestro país dentro de un mes, dentro de 2 meses. La cotidianeidad nos desafía muchísimo a la hora de tomar decisiones. Entonces, pensar en escenarios electorales, para mí, que estoy en plena gestión, se me hace muy difícil. Lo que sí tengo tomadas ciertas decisiones. Voy a mantener mi vocación de aportar al consenso y al diálogo como lo venimos haciendo. A ver si yo interpreto bien. Vamos a suponer que estaría a voluntad de Alberto Bretinec si quiere ser el candidato. Si no lo es, usted podría ir por la continuidad. ¿Interpreto bien eso? ¿Puede ser así? Yo lo que digo es... No, pero usted, claro, estoy repreguntando porque no tengo la respuesta. Yo estoy buscando, a ver si llego. A ver, vamos a tratar de ponernos de acuerdo. El escenario electoral se va a discutir en diciembre. Y hoy son todas hipótesis que no vale la pena ahondar o seguir por ese camino. Lo que sí tengo ciertas definiciones. ¿Cómo vamos a resolver las diferencias sin confrontación? Bien. Nos vamos a apoyar. Alberto Bretinec es el líder de nuestro espacio político, es el constructor de nuestro espacio político. Esto no ha cambiado, más allá de los roles que nos ha tocado
llevar adelante, más allá de que a mí me ha tocado y he tenido la buena fortuna de gobernar esta provincia, pero Alberto Berettinec sigue siendo el líder de nuestro espacio y eso a mí me pone muy contenta porque creo que es un líder positivo. Bien, permítame un minuto más. Yo sé que me estoy pasando del tiempo, pero No, quiero no contarle, hay problema. quiero contarle mi sensación. A ver, uno a veces no entendemos a los políticos y eso que a mí me gusta hablar mucho de política. ¿Por qué digo esto? Noto por primera vez que la provincia de Río Negro, en la representación que tiene en el Senado y en la Cámara de Diputados, es protagonista a nivel nacional. Que ese protagonismo además le está dando réditos a la provincia. Entonces veo un equipo de trabajo a través de Juntos, el cual digo, evidentemente en estos tiempos tendrían que estar conformes. Ahora, por un lado eso, por el otro lado, está cierto la ambición siempre del político de querer estar en el lugar más con la posibilidad que tiene Alberto Berettinec de ser el conductor de Juntos. Ahora, las segundas líneas, por ahí, cuando uno charla, los nota como agazapados en a ver qué hacen, si acompañan la gestión de Arabela Carreras o se quedan guardados para ver si viene Alberto Berettinec. Y ahí es donde realmente se nos complica a nosotros, el resto. Porque notamos inconvenientes en el gobierno, cruces en el gobierno, detención por ahí de algún tipo de programa, de trabajo, como que se está a la espera del acuerdo entre ustedes dos. Esa es mi sensación de lo que uno va observando. Por eso a lo mejor la insistencia en saber si se pusieron de acuerdo, si en definitiva esto que estoy viendo en estos últimos 45 días va a ser una continuidad porque veo como que ha cambiado y que la han dejado un poquito más tranquila. Esa es la sensación. Bueno, mire, para quienes están expectantes, mi consejo, mi pedido y en el caso que corresponda mi orden es que trabajen y se comprometan a obtener resultados porque este es el mandato del pueblo, es decir, sean funcionarios o sean empleados del Estado, lo que tienen que hacer es trabajar comprometidamente por obtener los resultados y dar las respuestas que el pueblo necesita. Lo demás dependerá de la íntima convicción de cada uno, esto no hay problema, y además también tenemos que acostumbrarnos a modalidades diferentes en cuanto a la conducción. La primera vez que hay una mujer al frente del gobierno de la provincia en toda su historia, hace que el tipo, la modalidad de conducción también sea diferente y también hace a la tolerancia de géneros entender esas diferencias, ¿no es cierto? Si usted espera de mí un tipo de liderazgo como ha habido en el pasado, muy vinculados a la historia masculina de la política, seguramente se quedará como sin terminar de entender mis decisiones. Bueno, yo le he puesto una impronta femenina a la toma de decisiones y por eso este tipo de respuestas son las que estoy pudiendo dar, ¿no es cierto? Creo que en eso esos matices son buenos para la provincia porque vamos aportando distintas miradas, distintos modos de hacer programas diferentes. Usted mencionaba el programa de acercar alimentos frescos a los hogares más humildes. Pensemos que esto se brindaba solamente con alimentos secos, hoy estamos buscando una alimentación sana, estamos enseñando a cultivar en todos los hogares porque creemos que tenemos un potencial de producir buenos alimentos para nuestros hijos y es una pena desconocer esa capacidad que tiene la sociedad. Entonces, esta mirada probablemente es una mirada nueva que tiene que ver con mis preocupaciones en relación con la sociedad, ¿no? Arabela, le agradezco muchísimo la atención. Media horita nos dio hoy, así que, bueno, no voy a molestar por un tiempo, pero como siempre un gusto poder dialogar, ¿eh? Bueno, después voy a acompañarlos en la inauguración de la radio. Bien, sí, estamos inaugurando a media, pero le prometo que en la próxima la invitación va a estar, ¿eh?
Así que muchísimas gracias por la atención. Un beso. Un abrazo, adiós. La palabra de la gobernadora Arabela Carreras, dialogando diferentes temas, por lo menos los temas que nosotros planteábamos en el equipo de trabajo de interés y algún tipo de consulta, sí, un estilo diferente. Creo que la última parte hasta me convenció, decir, bueno, hay una impronta femenina en la forma de responder y lejos dejo de cualquier tipo de confrontación. Bueno, después, ahora ya no estuvimos media horita charlando, pero seguramente la nota entre nosotros va a dar un poquito más de tela para cortar y sobre todo interpretar lo dicho por Arabela Carreras aquí en la radio. Ahí está el top de las 9:30 en toda la República Argentina. En nuestra primera mañana, como siempre, te comunicás en el 2920-483304 vía WhatsApp y a través del 1527-6062. Hasta las 11, Haciendo Patagonia 2022. De lunes a viernes, de 8 a 11. Pablo Fedorco está en Patagonia 90.5.